Bueno, Piedad, lo primero que te quería preguntar es que recientemente leí en El Tiempo que estuviste en el Instituto Cervantes dejando parte de tu trabajo. Te quería preguntar qué se sintió ese momento, estar en un ambiente de ese estilo y el dejar un legado. Eh, pues, ¿qué te digo yo? Pues eso es digamos, algo que lo honra a uno, es una deferencia con uno, pero tampoco me gusta creerme eso totalmente, ¿me entiendes? Lo agradezco profundamente, etcétera, pero siempre me queda la duda de qué tan merecedora de eso soy, porque de todas maneras ahí hay gente muy, muy importante, gente que está muerta, de verdad, personas que yo creo que que ya están en la memoria de la gente desde hace mucho tiempo, de manera que siempre pienso es que ojalá mi obra se merezca un reconocimiento como ese. Interesante, ¿no? Y yo siento que llegar a un punto de esos sí es de gran honor. Un Sí, pues momento. se necesita que hayas estado toda la vida dedicada a un oficio y en este caso al oficio de la literatura, que es lo que allá reconocen. Bueno, allá también hay músicos, también dejan su legado los músicos, dejan su legado los artistas. Es para gente, digamos, que tiene un reconocimiento por una obra larga. Quiero remontarme un poco hacia atrás. Durante tu infancia, ¿hubo algún momento en donde pensaste que tu profesión iba a ser escritora? Sí, yo creo que sí, Ernesto. Amaba mucho los libros desde niña, leía muchos libros infantiles. Ya cuando tuve como 12 o 13 años que ya sabía que me gustaba escribir, yo creo que ya empecé a pensar que a mí me gustaría ser escritora. Eso es una idea como que tampoco la tienes clarísima, pero yo creo que en el fondo sí tenía ya una vocación al respecto. Ya cuando tenía como 14 o 15 años ya era más claro para mí que eso era lo que quería, de manera que realmente hice en la vida lo que en ese tiempo empecé a pensar que debía ser como mi vocación, mi destino, ¿no? Viste que tenías las habilidades y dijiste que bueno, este debe ser el camino. Sí, así es. Se le conoce por haber trabajado con diferentes géneros literarios, poesía, dramaturgia, novela. ¿Cuál de estos tres es tu favorito? Donde me siento más cómoda es en la poesía, donde La me siento poesía. más cómoda, porque es, digamos, como el lenguaje que más natural en mí, ¿sí? Digamos, me encanta cuando estoy escribiendo novela. Me apasiona ese trabajo que es muy largo, que puede durar años, el solo proyecto de una novela digamos, me emociona muchísimo, ¿sí? Y es una cosa muy difícil con la que a veces tengo que luchar, complicada, ¿no? Pero digamos que esa tarea así a largo plazo me gusta mucho. Digamos que esas son las dos cosas que me gustan más, escribir poesía y La escribir poesía novela. porque te sientes cómoda y en la novela ya sería más como tu gusto. No, eh, la poesía, porque escribir poesía da una intensidad muy grande y es el lenguaje, digamos, con el que mi cerebro se mueve mejor. ¿M? La novela es algo difícil, pero me gusta también hacerlo difícil. Lo difícil también me gusta. Sabes que Establecerse también retos. tengo también una columna en el periódico y eso es muy difícil, todas las semanas hacer una columna dominical, ¿no? Para el periódico dominical. Y esa dificultad también me gusta mucho empeñarme en ver qué es lo que voy a escribir, qué enfoque le voy a dar, qué posición voy a tomar, cómo escribir esa columna, ¿sí? En fin, me gusta lo que cuesta, porque es que lo que no cuesta, pues eso no vale la pena hacerlo. ¿Qué tanto tiempo toma el crear una novela desde pensar la idea, irla desarrollando, saber que durante ese proceso pues hay bloqueos, hay momentos donde uno no sabe continuar, hasta el momento en el que ya queda publicada? Eso depende, cada novela es un mundo distinto, completamente diferente. Digamos que yo me puedo demorar en una novela en lo que no tiene nombre, que era una historia que yo conocía toda, completa, y que me apliqué a eso con mucha intensidad. Pues ahí duré, digamos, unos 8 meses escribiendo y unos 3 o 4 revisando. Pero hay novelas en las que me he demorado 3 y 4 años. En una novela generalmente es un proceso muy largo, digamos 2 años,
luego la revisas, la dejas un poquito. Eso depende de la novela que estés pensando y depende de la experiencia que tengas. No es lo mismo escribir una primera novela que escribir una novela después de 6 novelas ya escritas, ¿ves? Uno ya tiene una destreza y tiene una seguridad y sabe lo que quiere. La primera novela pues es más difícil o la segunda. Comparándolo un poco con la poesía, ¿el proceso de la poesía también es igual de largo o este tiende a ser un poco más corto? No, la poesía es una cosa completamente diferente, que no tiene ni siquiera manera de compararse con eso, porque tú piensas un poema, hay un día en que te decides a sentarte y escribirlo, el poema generalmente se demora 3 o 4 horas escribiéndolo, no mucho más, por lo menos los que yo escribo que son cortos, y luego puedes durar sin escribir 3 días, 4 días, 5 días, hasta que quieras escribir otro poema. Es una cosa completamente diferente, no necesita esa disciplina que necesita la novela. Y Eso me, además, los libros de poemas son muy corticos, son de 30, 40 poemas, no, no son de más, no pueden ser de más porque resultarían muy agobiantes, ¿sí? O sea, tú puedes publicar tu obra completa, como la tengo yo, ¿no? La poesía se lee en pequeñas dosis, no se lee como una novela que uno puede seguir leyendo horas y horas, ¿no? Porque necesita acercarse uno a la poesía de manera muy concentrada, con una intensidad muy grande, ¿sí? Es una cosa que es como, no sé, necesita como una comunicación muy honda con lo que está leyendo. Una novela la puedes leer así, digamos si es una novela ligera y puedes leerla relativamente rápido. es que con la poesía no, No, yo pienso que la poesía no se lee nunca rápido y la poesía se lee y se vuelve a leer y se vuelve a leer, ¿sí? para No entender lees de realmente el mensaje. corrido así, ¿no? Bueno, Ujú. puedes leer 1, 2, 3 poemas, pero luego sientes siempre la necesidad de volver al poema, de volver a leer. Para volver también como a comprenderlo. En mi caso, cuando en el colegio a Sí, veces me ponían a exacto. leer poemas, si no eran con la rima tan obvia, uno no entendía el significado, tenía que volver a leer para analizarlo. Así es, En así cambio, es, una novela es evento A, B, C, D, F, G, clímax. en general. Y ahora que estamos en este tema de la poesía, ¿qué es lo que más disfrutas de escribirla? Pues mira, es que cuando tú escribes poesía estás usando un lenguaje que no usas cotidianamente, no porque las palabras sean distintas. Tú puedes usar las palabras más comunes y corrientes en la poesía. Puedes decir incluso cosas que son vulgaridades. La poesía de hoy acepta cualquier cosa, ¿sí? Lo que pasa es que las palabras se juntan para decir cosas que habitualmente no decimos cotidianamente, ¿sí? No es el lenguaje en su función práctica, decir lo que necesitamos decir para que el otro comprenda, sino todo lo contrario, nosotros estamos creando imágenes. Entonces, el cerebro está en un, digamos, en un modo que no es el habitual. Tienes un tipo de forma de relacionar las palabras que no es el habitual. El que no ha escrito poesía porque no entienda eso, pero cualquiera que haya leído poesía sabe que allí las palabras no están ordenadas como las ordenamos cotidianamente. Yo no hablo en un poema como te estoy hablando a ti ahora, ¿sí? Sino que la gramática tiene unas inversiones, hay una especie de música también. No, no que se rime, porque ya la poesía no rima, ¿no? Nosotros lo que usamos es el verso libre en la poesía contemporánea, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener la música del poema, la que le creamos al poema. Y cada poema tiene una música distinta. ¿M? O sea, nosotros imaginamos una música para ese poema. Nos tenemos que ceñir a esa música. Nosotros mismos ponemos las reglas que vamos a cumplir. Lo que me gusta de escribir poesía es dejar que mi pensamiento se salga de los moldes comunes y corrientes y empiece a tratar de decir con esfuerzo, ¿no? Porque eso es una búsqueda. Las cosas que quiero decir, pero con esa, digamos, intensidad y esa belleza que debe tener un poema. Cada poema tú lo podrías llamar como un mundo diferente. Cada poema es distinto, o sea, tú no escribes un poema que sea calcado de otro, porque eso sería nada, como una fábrica. No, tú cada poema, el poema te demanda si es un poema amoroso, si es un poema sobre la muerte, si es un poema sobre la naturaleza, si es un poema sobre algo raro, la ciudad, el indigente, no sé, se puede escribir poesía sobre cualquier cosa. Entonces, cada vez es una cosa distinta. Hablando un poco también
con todo este tema de la poesía, ¿tú has visto si hay aún o se ha perdido ese interés por la poesía en las nuevas generaciones? Es posible que ahora la gente entienda menos la poesía y se relacione menos con ella, pero lo que he comprobado es que siempre, siempre, siempre hay un grupo de gente que le gusta la poesía, de gente joven y de gente que quiere ser poeta muy joven, de 17 18 20 años. O sea, en las cosas a las que yo voy hay siempre mucha gente joven que ama la poesía, me llevan libros para que yo firme, gente muy joven. Entonces, eso es como una secta, digamos, o es como los que les gusta el metal. Eso es un montón de gente que le gusta una cosa. Siempre habrá gente para esas cosas. Entonces, puede que la poesía no sea un lenguaje que lea mucha gente, que los libros de poesía se vendan poquito, pero siempre hay a quien le interese la poesía. Y eso será siempre así. Y yo creo que siempre ha sido una minoría que busca formas de trascendencia distintas, o sea, que busca en el arte lo que la vida misma no le da. No sé, hay gente aficionada pues a la música o al cine. Interesante. Bueno, con eso sería todo. Muchísimas gracias Ok, de toda esta agenda que has tenido, haber sacado estos casi que bueno, 20 no. minutos para la entrevista. En serio, muchísimas Bueno, gracias. con mucho gusto. Chao, pues. Chao, que Adiós. tengas buena tarde. Adiós. Gracias.